¿Cómo nace este gobierno de transición? Ok, muchas gracias. Buenas noches, Jesús. Gracias. Para nosotros es un honor. Sí, ¿cómo nace el gobierno constitucional cubano de la transición? ¿Cómo nace? Nace un 24 de febrero, allá por el año 95, donde varios patriotas y dignos cubanos hicieron el honor de llevar a cabo toda esta iniciativa que es especialmente de lo que emana de la Constitución de 1940, que es exactamente por eso que se reúnen en Tampa, donde varios patriotas desearon servir honor, como decimos nosotros los cubanos, llevar con honor exactamente la legitimidad que está vigente y que nunca ha sido derogada en nuestra Constitución de 1940. Es así como nace el gobierno constitucional cubano de la transición en sus primeros pasos. Más adelante vamos a seguir argumentando más sobre toda su historia y todo por qué y todo lo que usted nos vaya a preguntar. La pregunta aquí sería, ustedes nacen a través apegados a la Constitución o respaldados bajo la Constitución, pero la pregunta es, ¿el pueblo cubano los aceptó como tales? Perdón, no escuché bien. ¿El pueblo cubano a ustedes los reconoce como tales? Bueno, el pueblo cubano no nos ha reconocido como tales. Ahora en estos tiempos sí nos han reconocido como tales, muchos sí nos han reconocido y ya el pueblo ha despertado totalmente. Lo que ha pasado, que ya el pueblo despertó, porque las mentiras de hace 63 años que el Castro comunista violó desde su inicio, fue totalmente manipulado y oculto para que el pueblo no supiera, sino ellos querer violar como lo han hecho hasta ahora, han violado totalmente, pero la Constitución la conoce el pueblo cubano, pero es el estado de terror de no hablarle al pueblo cubano con la legítima verdad, porque exactamente nuestra Constitución está vigente, no ha sido derogada nunca. Esta pregunta se la hago a ambos, a Armando y a usted, doña Virginia, con mucho respeto, pero la pregunta sería, recientemente Cuba vivió unos comicios electorales. ¿Qué hicieron ustedes? Si me permite, te voy a ampliar. No podemos hablar de comicios electorales legítimos cuando hay una Carta Magna de 1940 bajo la usurpación constante. ¿Y por qué le digo esto? Porque todas estas elecciones que hace, o falsas elecciones que hace la dictadura del partido único, es bajo el control total de ellos. No hay unas elecciones libres, no hay una votación libre. Todo es manipulado por organizaciones que suplantan las verdaderas organizaciones que nacen del pueblo. Es decir, la dictadura ha creado organizaciones ficticias, falsas, para suplantar la legítima soberanía que nace del pueblo. Entonces, es ahí donde podemos ver. Los delegados viven en otras provincias y no conocen la provincia donde están. Las cifras fueron falsas. A las 9 de la mañana tenían 39.000 electores y a las 8 de la mañana 18.000. ¿Por qué sabemos que es falsa? Porque muchos de nosotros y opositores en Cuba nos hemos tomado el trabajo de hacer, a pesar de la vigilancia de los servicios de inteligencia cubanos, hacer un escrutinio que se acerque a la realidad. Ellos han mentido al pueblo de Cuba. ¿Por qué son falsas las elecciones en Cuba? ¿Por qué no son legítimas? Uno, porque hay una constitución en estado de iure, en constante violación y que no ha sido derogada. Es decir, que todo lo que ha surgido del Partido Comunista del 59 para acá, empezando por la promesa de Fidel Castro en la Sierra Maestra, de restituir la constitución del 40, que había violentado Fulgencio Batista, no hay legitimidad en la dictadura. Es por eso que no tiene la silla de la OEA. Es por eso que el gobierno constitucional cubano de la transición está trabajando en darle visibilidad al cuerpo. Y tú hacías una pregunta que le hacía a la ministra Virginia María, que ¿cuál es el alcance de usted dentro de Cuba? Bueno, parece poco, pero es mucho. Estamos muy contentos.
Desde el año 1924 de febrero de 1995 hacia acá, cuando no había casi tecnología, hemos trabajado en varios proyectos dentro de Cuba buscando una representación legítima del soberano pueblo de Cuba, por provincia y por municipio. Hasta hoy existe. Ya el gobierno constitucional lo tiene estructurado. Es el plan que un poquito más adelante le habla Virginia, en qué radica, cuál es el plan que tenemos organizado dentro de Cuba. ¿Cómo se llama ese plan? ¿Qué es lo que ejecuta? ¿Qué es lo que hace? Tenemos nuestra página que la pueden buscar con 37,000 seguidores, que está alcanzando. Tenemos varios chats constantemente preguntando a los cubanos, ¿dónde está mi constitución? ¿Qué pasó con la constitución del 40? No es legítima, es un despertar, ¿verdad? Inclusive la hermana Virginia le han enviado video. Qué lástima que no lo tenemos aquí ahora, donde le dice, esta sí es mi constitución, porque es la única constitución que fue votada en un Estado de Derecho, con las garantías y las libertades, donde una asamblea constituyente, que el pueblo de Cuba, representado dignamente, dio un voto. No hay otro, no ha habido otro. La constitución del 40 desconoce cualquier mecanismo de derogación porque no los tiene. No existe la derogación tácita bajo la Carta Magna del 40. No existe. Entonces, por tanto, la única herramienta que declara la dictadura castrocomunista ilegítima es la Carta Magna del 40. Gracias. Ok, la pregunta aquí sería la que le he hecho a otras personas, y es de que en redes sociales, seguidores o como lo quieras mencionar, no derrocan dictaduras. Entonces la pregunta es, ¿cómo consolidan ustedes este gobierno de constitución? Porque también Cuba acaba de atravesar no hace mucho el levantamiento que tuvo el pueblo, más sin embargo el pueblo fue el que sufrió esto, pero no hubieron líderes que realmente ameritaran una presencia para este pueblo cubano sediento del mismo. Virginia le puede hablar del plan municipalista, porque no solo estamos en las redes, sino en las redes es un medio de difusión. Virginia le puede hablar cómo está organizado el plan municipalista, qué hace en cada sitio, en cada lugar, cómo está estructurado el mecanismo de seguridad piramidal. Ella le puede explicar un poquito. Adelante, Virginia. Sí, tenemos en cada municipio y provincia, por supuesto, están los planes orgánicos ya preparados para esta transición que están dentro de Cuba, que no solamente es en el exilio donde está la mayoría formada, no, están dentro de Cuba todos esos planes orgánicos, ya los tenemos implantados, como decimos así, implementados orgánicamente por cada ministerio, por cada fase, y es la vía que hemos usado para que esta dictadura no haya podido intervenirnos en nuestro trabajo que hemos llevado por mucho tiempo silenciosamente, pero ya hace un año para acá ya salió al aire, ya no es oculto. Se hizo a través de pirámides, se hizo a través de la distribución de la declaración de la Carta Magna, la Constitución, muchas personas no tenían cómo leerlas, cómo llegar a sus manos, y se hizo que de punta a cabo se llevara esa constitución y se distribuyera a los diferentes, a la sociedad civil, a todo el pueblo. Y hoy el hambre, la sed es mayor por conocerla. O sea que ya no están ocultos. Esos planes están implementados exactamente basados en la Constitución de 1940, en cada artículo, cómo se está distribuyendo, los diferentes ministerios, tanto en salud, médico, salud, todos los proyectos que es para una transición democrática. Ok, para que haya una... No sé si le ha sido respondida. Sí, sí, ministra. Vea, para esto también le pregunto lo siguiente. Estamos claros que cada pueblo debe responder y salvar a su propio pueblo. Pero los Estados Unidos se han pronunciado a favor de ustedes o los ven como un gobierno existente. Esto porque Estados Unidos siempre ha estado también, a través de la historia de Cuba, también ha tenido presencia, tanto en los tiempos de conquista hasta cuando también quiso tomar el control de Cuba, y ahora que habla de un país que se habla de democracia, la pregunta es,
que se apoya esa democracia, porque esta democracia que defiende Estados Unidos se ha visto ausente en países como Venezuela y Nicaragua, que están cubiertos por dictaduras también. Sí, Jesús, antes de empezar y darle respuesta, que Armando también va a hacer la intervención, queremos siempre decirle a todos los oyentes y los que nos miran que nosotros no somos una organización política, nosotros somos una organización no gubernamental. Apoyándonos o no apoyándonos de derechos humanos, vamos a defenderlo, porque se basa también en la Constitución. No somos un partido político, no somos, ya le dijimos, una organización, totalmente somos una organización no gubernamental, somos la justicia del pueblo, somos la representación basada en un artículo en la Constitución de 1940 que es. Por eso es que el gobierno constitucional se basa en ese artículo, que es el artículo 149 de nuestra Constitución. Les queremos también decir que somos legal y verdaderamente legítimos, porque ya estamos basados en eso. Ahora, de que el gobierno o Estados Unidos nos apoye, siempre hemos, desde nuestros inicios, que estamos solos. Prácticamente el pueblo cubano estamos solos. Armando, ¿puede darle más argumentos sobre esto, por favor? Ella es la viceministra de Seguridad Nacional del Gobierno Constitucional. Yo soy ministro de Seguridad del Gobierno Constitucional Cubano de la Transición. Le vamos a hablar largo, le vamos a hablar directo y conciso. No podemos adelantar mucho, pero sí le podemos decir que en el Estado Federal de los Estados Unidos hay una organización del Estado Federal que apoya la transición mediante la herramienta del Gobierno Constitucional. ¿Por qué decimos esto? Para entender el surgimiento, la legalidad, la legitimidad del gobierno constitucional cubano de la transición, tenemos que entender tres cosas. Es un gobierno proclamado por la misma ley. La ministra estaba hablando de el artículo 149 de la Constitución del 40, que en este caso nos dice, en caso de que faltaren los sustitutos presidenciales, el magistrado más antiguo de la Corte Suprema ocuparía la presidencia de la República. Para ese año, 1995, 24 de febrero, unos grupos de prominentes abogados del exilio cubano y de La Habana, que pertenecían al colegio, a la colegiatura de abogados, se encuentran que existía el magistrado más antiguo de la Corte, de la Corte Suprema de Cuba, y estaba vivo, que por legitimidad constitucional le tocaba la presidencia de la República, el doctor José Morel Romero. Cuando consulta Armando Bucelo y el señor Bauta, que eran dos prominentes abogados del colegio activo dentro de Cuba y del exilio, le dice, señor, usted sabe, señor Morel, que usted es el presidente de Cuba actual. Le dice, mire, pero mire mi edad, tengo 96 años. Pues si la patria me necesita, yo asumo con dignidad ese llamado de la patria. Es decir, es un gobierno jurídico basado en las leyes, basado en la legitimidad. Entonces, lo que ha hecho el gobierno constitucional todo este tiempo es restaurar ese hilo para que se vuelva a encauzar el hilo democrático bajo las leyes. Es decir, como no está, como la Constitución de 40 desconoce cualquier mecanismo de derogación porque no existe dentro de ella la derogación, existe la enmienda, no existe, es por eso que el gobierno constitucional cubano tiene la legitimidad ante el pueblo. Ahora, el avance que preguntaba en todo el pueblo, la organización que hemos desarrollado es un movimiento piramidal. Una persona busca dos que no se conozcan entre sí para crear una brecha de información muy pequeña. Si no fuiste tú, fui yo. Y como no fui yo, fuiste tú. Es decir, que la información siempre quede entre dos. Por el mecanismo de vigilancia de la seguridad del Estado, que controla todo lo que se mueve dentro de Cuba, mediante ese mecanismo es que hemos logrado burlar al servicio de inteligencia cubano y poder imprimir, llevar a cada municipio, a cada provincia de Cuba y lo mejor de todo, ministra, tener un representante del soberano pueblo de Cuba en cada provincia y un delegado en cada municipio. ¿Qué significa eso para la Cuba que queremos, para la Cuba que queremos tener? ¿Qué significa esto? Que el pueblo está entendiendo que tienen una constitución que los representa, que el pueblo está entendiendo que hay una constitución que ellos ganan todos sus derechos, que no se puede llamar constituciones al Código Penal del Partido Comunista, del Partido Único. ¿Cómo va a haber elecciones libres en Cuba si es un partido el que controla todo, que es el Partido Comunista?
¿Cómo va a ser? Nosotros somos nacionalistas. Nosotros sabemos que, aunque no tenemos mucho apoyo, vamos a necesitarlo. Nosotros queremos una Cuba libre, independiente y democrática. Una Cuba para todos los cubanos, con libertad y dignidad. No queremos que Estados Unidos, este o el otro, sean nuestros aliados. Los aliados debemos ser nosotros mismos, los cubanos, unirnos contra esta dictadura, trabajar bajo el Estado de Derecho y bajo la Carta Magna. Solo así, si el trabajo que nosotros hemos hecho va a tener éxito. ¿Por qué? Porque nosotros hemos hecho un cálculo, teniendo 3 o 4 de millones de cubanos, preparados en conocimiento, we the people, o sea, conocimientos constitucionales, cubanos que defiendan el Estado de Derecho, cubanos que defiendan la ley. Solo así podremos evitar que en un futuro no vuelvan a nacer caudillos. Porque Fidel, ¿qué dijo Fidel Castro en su inicio, en el 57? Yo vengo a restituir la Carta Magna de 40. Él no dijo lo contrario. Es por eso que el pueblo de Cuba lo recibe como un héroe. Porque Batista había dado un golpe de Estado. Entonces, para entender, el problema de Cuba es constitucional, señores. No es de derechos humanos, no es de patria y vida, es de constitucional. Esa es la herramienta que nosotros usamos para, a través de todos los foros internacionales, demostrarle al mundo que esa dictadura no es legítima, no nace de un consenso del pueblo, es una dictadura por la fuerza impuesta, por las armas, no por una constituyente, no lo es. Ese es nuestro aporte. Es mío, por lo menos. También queríamos, perdón, sí, también queríamos nosotros decirles que pueden visitar la página, hay 32K, ya, eso quiere decir bastante que el pueblo cubano está llegando a todo eso. Si entran en la página, ahí incluso se le hizo hasta una biblioteca para que el pueblo tuviera más facilidad de bajarla y tener mayor facilidad de saber qué es el mensaje que el gobierno constitucional ha hecho y sigue haciendo y llevando toda la semana, al transcurso de la semana, cada mensaje para que todos conozcan. Entran a la página web, también tenemos la biblioteca, tenemos también los 17 puntos que lo dice bien claro por qué la transición, porque no va a ser un periodo de que queremos ir a gobernar el gobierno constitucional cubano, no, va a velar de que no haya otro caudillo más que llegue al poder como lo hizo Castro comunista, que mintió y nos traicionó y nos sigue traicionando, que ha dejado a su dinastía Castro y todo puesto a dedo de un solo partido, una sola radio, una sola televisión, que no hay democracia, está totalmente usurpando el derecho del pueblo legítimo, que le emanan totalmente del pueblo legítimo, y eso es lo que nosotros hemos querido llevarle a través, todos nosotros del gobierno constitucional, llevarle todo eso para que conozcan paso a paso como niños, enseñando, para que no se dejen tampoco más engañar, porque ya no están engañados. Ya, de hecho, muchos ya preguntan muchas cosas que desconocían y la juventud especialmente desconocía totalmente. Es lo que estamos haciendo para dar el mensaje contundente al pueblo cubano. Sí, dígame eso. Voy a rescatar algo que mencionó y fue el hecho de que Fidel Castro se aprovechó y jugó con el pueblo cubano, manipulando parte de la Constitución también. Pero llegando a eso, la pregunta va a lo siguiente. ¿Ustedes como gobierno de transición están estructuralmente preparados realmente para hacer este gobierno de transición como se le ha llamado o realmente no lo están? Hago esta pregunta porque no podemos ocultar que tanto en las dictaduras de Nicaragua, Venezuela y Cuba, que es la más longeva, también han surgido vividores de esta causa, de esta lucha por rescatar la democracia. Entonces, la pregunta es, ¿ustedes realmente están constituidos y preparados para asumir este cargo? Totalmente, pero Armando, nuestro ministro Armando Domínguez, lo va a decir mejor y más clarito. Primeramente, muchas gracias, ministra. El gobierno constitucional, las personas que laboran dentro de él, no ganan ni un centavo. No podemos estar involucrados con dinero. Nadie puede acusarnos a nosotros de recibir fondos federales de ningún gobierno.
hemos tratado, y yo invité al ministro ahora, al ministro licenciado Rubén Ricardo, para si puede entrar, nos ayudara, si usted lo permite, para dar una explicación temática. Nosotros no recibimos fondos de ninguna agencia. Nosotros nos hemos mantenido como el Partido Revolucionario Martiano de José Martí en el 1895, con fondos entre patriotas. Inclusive para llevar las constituciones a Cuba, para conseguir impresoras, ahí está la ministra que ha aportado mucho de su salario, ahí están horas y horas de personas que han hecho bibliotecas virtuales, y hemos, desde nuestra propia conclusión, está grabando, hemos tenido todo, o sea, todo legal, todo de una manera transparente y limpia. Yo sé que está ahí Jesús, seguro lo llamaron. Podemos ahondar más, ministra, en la parte de que sí, es verdad, muchos se aprovechan de la causa, pero no es nuestro caso. Nuestro caso ha sido mantenernos limpios, transparentes. No somos políticos, somos un gobierno mediante las leyes, para el restablecimiento de la República, para la construcción de la Cuba. Por 18 meses. Lo más importante. Por 18 meses nada más. 18 meses no es un gobierno para gobernar. Es un gobierno para encauzar los poderes de la República, el poder judicial, el poder legislativo y el poder ejecutivo. Organizar los poderes porque ya el poder judicial está dentro de Cuba. El gobierno constitucional ha constituido dentro de Cuba, bajo las pautas que establece el articulado de la Constitución, ha constituido el Poder Judicial. ¿Para qué? Para, especialmente esto de la creación de los municipios dentro de Cuba, del trabajo del gobierno constitucional, es sacar un representante, un delegado por cada provincia que sustituya, o sea, empoderar al mismo cubano por cada provincia y por cada municipio, para que represente el poder legítimo del soberano pueblo de Cuba. Y no recibimos un 5 de nadie, no hemos lucrado de la causa, no vivimos en la causa, no somos políticos, un gobierno mediante las leyes, para las leyes. Ahora sí, le podemos adelantar algo. Si hemos recibido propuestas de organizaciones internacionales para apoyarnos en la transición, porque acuérdense que ninguna transición es pacífica. Las transiciones, podemos poner muchos ejemplos, no son mayormente pacíficas, porque el elemento más importante en una transición es la justicia. Y hacer justicia en un proceso de transición donde hay muchas víctimas de violaciones de derechos humanos, es un trabajo metódico. La dictadura sabe que está en su fin. La dictadura castrocomunista está agonizando. No importa cuántos títeres busquen colocar en el mundo, cuántas réplicas, cuántos los repliquen y digan que son unos pobrecitos que están bloqueados. No, ellos no están bloqueados. Ellos tienen un embargo comercial por no pagarle al mundo sus cuentas. Ahora recién perdieron el juicio en Londres. ¿Por qué? Por no pagar sus cuentas. La dictadura castrocomunista ha endeudado al pueblo de Cuba. Esa deuda no pertenece al pueblo de Cuba. Ha contraído deuda con España en armamento. ¿Para qué? Para usarla en detrimento de los cubanos. Entonces, el pueblo cubano va a desconocer esa deuda. A los señores que le prestan, a los señores que le siguen prestando para que persigan, repriman, torturen a los cubanos, sepan bien que esa deuda es una deuda ilegítima. Y el gobierno constitucional lo dice, no va a pagar el pueblo de Cuba esa deuda que contraiga la dictadura castrocomunista. Un grupo de 300 personas es lo que dirigen los designios del pueblo de Cuba, que cada día que pasa los mantienen en constantes apagones, no hay elecciones, lo que hay es represión, tortura de los mecanismos de inteligencia de la seguridad del Estado cubano en Cuba. Persecución, tortura. Aquí tenemos el ejemplo de la ministra. ¿Qué pasó con su padre? Ella le puede contar qué le pasó con su padre, que fue un perseguido político dentro de Cuba. Tiene mucho argumento ahí. Gracias, Jesús. Sí, continuamos. Usted nos hace la pregunta, Jesús, o seguimos hablando. Ok. Sí, gracias. De verdad que estamos muy agradecidos. Sí. Queríamos también, le voy a dar mi testimonio también como Armando tiene sus testimonios. Todos los que hemos sufrido una dictadura como la castrocomunista que viene corriendo desde el Stalin, con lo que decimos, desde los rusos, y una crueldad que ha sido
vaya, lo más terrible que podamos decir y escribir en la historia, y los libros no alcanzarían para describir lo que ha sido la dictadura castrocomunista. Esta dictadura desde el primer momento le mintió al pueblo cubano, la traición que Castro hizo, cuando lo primero que hizo fue quitar el Congreso. Ya eso por ahí estaba ya haciendo ya sus maniobras desde atrás para mentirle al pueblo, para manipular al pueblo, donde prometió en la Sierra Maestra que cuando él bajaría le daría luz a toda esa maravilla de la Constitución, de nuestra Constitución, donde la mintió, donde ha hecho códigos que han sido desastrosos para beneficios de ellos y nada de beneficio para el pueblo. Entonces ya creo que el pueblo ha despertado muchísimo a esta altura de 60 y casi 70 años, como decimos nosotros, violaciones de derechos humanos constantemente. Somos víctimas de mucho sufrimiento, como muchos países también aún están en sufrimiento de dictadura. Yo he sido o fui y sigo siempre dolida en mi alma junto con mi pueblo cubano, las torturas cruel que vivió mi padre en las prisiones de Quilocho, Camagüey, un régimen donde por nombre le pusieron la llave se me perdió. Ahí desaparecían y el familiar jamás en la vida volvía a saber de él. Y los testimonios son lo más terrible que podamos darle al mundo y dar a conocer por qué queremos restablecer la Constitución de 1940 en Cuba y por qué queremos esa democracia, esa transición a través legalmente y que no ha sido derogada y que sigue vigente y que el pueblo cubano la necesita para poder ya terminar con ese régimen totalitario, criminal, asesino. Y basta ya de seguir ya con tantas mentiras internacionalmente, porque sigue, qué cosa más linda que nuestros artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos manan incluso de la Carta de Derechos de la Constitución de 1940. Eso es lo más honorable que tenemos nosotros los cubanos. Por eso y por mucho más es que tenemos que rescatar esa constitución, el hilo constitucional, los tres poderes del Estado, restablecer todo eso. Y todo eso se lo hemos dado paso a paso, noche tras noche, día tras día, a través de la página, haciendo live, dándole a conocer al pueblo, a través de miles de cosas, de foros que solamente se han enfocado. Sí, la necesidad de la libertad de los presos políticos, la libertad de Cuba generalmente, pero antes lo veíamos un poco apoyo, ahora no. Ahora estamos ya viendo nuestro fruto de todos nosotros del gobierno constitucional, que hace 27 años que ha sido trabajando día y noche sin descanso por hombres y mujeres que tienen hasta 80, 90 años. La nueva generación somos nosotros y que no necesitamos ni deseamos poder ninguno. Simplemente lo que queremos es llevarle eso al pueblo cubano, que conozca de una vez y por todas, y el mundo conozca que no está solo mi pueblo, que necesita la libertad, necesita restablecer todos sus derechos, que es el único pueblo, el único soberano, es el pueblo cubano. Y la única ley que existe por encima de todo es Dios, y es la ley, la Constitución de 1940. Por eso es que nosotros siempre le decimos que existe dentro del gobierno constitucional todos los parámetros de la transición, que son 17 puntos. Bien clarito ahí lo especifica, se lo hemos expresado como si fuera así, bien en renglones, bien detallado, en un lenguaje claro, llevárselo al pueblo cubano, que ha hecho tantas violaciones de derechos humanos. La ONU hasta ahora no ha dado respuesta. ¿Qué ha hecho? Tantas violaciones de los Castro comunistas y todos sus seguidores, porque aún así, siendo cubanos, ¿cuántos traidores? Le hemos llevado el amor, ese amor de decirle que cuando llegue la libertad, la justicia será no por nuestras manos, para que nuestras manos no se manchen más de odio ni de sangre. Qué bonito es hablarle así al pueblo. Le hemos dicho a los militares, acércanse, entreguen sus armas, apoyen al pueblo. Hemos hecho de todo para que sepa que el gobierno constitucional cubano de la transición, con honor, con dignidad, somos hombres y mujeres que trabajamos día a día por llevar esa
linda palabra de justicia y democracia para nuestra nueva República libre y soberana. ¿Algo, Escuchando sus ministro palabras, Armando? Sí. disculpe, ministra y Armando, les pido la palabra y es por lo siguiente. Refiriéndome a lo que usted acaba de mencionar, donde habla de la Constitución, habla del pueblo, habla de todo esto, me nace la inquietud. Siendo directo y también respetando, digamos, a su Constitución representada por parte de ustedes, es el pueblo cubano o los cubanos en el exterior podrán ver en ustedes unos líderes natos que pueden dar la cara por su pueblo y sacarlos de esa dictadura, o realmente estaríamos hablando de una figura más. Se me viene a la mente la figura de Guaidó, que desde el punto de vista muy personal, siento que fue una figura inservible ante una dictadura que lo hizo ver totalmente débil. Y el pueblo venezolano sigue igual en una situación más paupérrima aún. Entonces la pregunta es, ¿el pueblo cubano podrán esperar otra cosa de ustedes? Nosotros tenemos esa fe. Ministro Armando, está mutuo. ¿Está mutuado? Claro que sí, claro que sí. Porque las personas con quien ya no son poquitas, que hemos contactado, que hemos hecho a las delegaciones provinciales y municipales, los cubanos que están fuera, han visto que el gobierno constitucional cubano no es una organización más del exilio, que es un gobierno nacido de la ley por la ley, de juristas, de abogados, prominentes abogados, que su única intención es el restablecimiento del Estado de Derecho en un plazo de 18 meses. Irónicamente, el gobierno constitucional asesoró la figura de Guaidó desde su inicio. Tenemos las cartas y los documentos. Irónicamente, Guaidó hizo otra cosa, pero el asesoramiento inicial fue correcto. Si Guaidó hubiera movido la ficha donde tenía casi arrinconada la dictadura en Venezuela, hubiera alcanzado el respeto del pueblo. Guaidó llega a un punto en que no hace todo lo contrario en la asesoría que se le dio, donde no toma las riendas. Ya tenía esa parte del pueblo, porque tenía una parte del Congreso. La asesoría fue esa, usar mediante los mecanismos del articulado, que fue el licenciado Rubén Arricardo, tiene la placa de reconocimiento, donde recibe un reconocimiento por la asesoría que da. Ahora, ya después lo que hace Guaidó es darle un espaldarazo al pueblo de Venezuela. Es por eso que desconfían de él. Entonces aquí no hay un Guaidó, porque esto no es un gobierno de líderes autocráticos, esto es un gobierno de tránsito. Es distinto, no hay una figura. Hay un escalafón que hasta el día de hoy está vigente, que fue el que el doctor José Morel Romero creó bajo el artículo 180, creó bajo el Colegio de La Habana y del Exilio una colegiatura para sacar las magistraturas. Y mediante esas magistraturas, que eran una terna de 3, que son 9, serían presentadas ante el presidente constitucional y él haría un escalafón que funciona hasta el día de hoy. El escalafón de la sucesión por proclamación del artículo 149 constitucional, que sigue diciendo y se repite cada vez que hay la toma de una presidencia. En caso de que faltaran los sustitutos presidenciales, el magistrado más antiguo de la Corte Suprema se tomaría las funciones de la presidencia. Entonces, es muy distinto lo que hizo Guaidó y las posibilidades que tenía Guaidó, que eran más, incluso las posibilidades que tenía porque estaba dentro del Congreso. Tenía una parte. Yo siento que no utilizó las herramientas jurídicas para hacer cumplir y empoderar al pueblo de Venezuela. No lo hizo sabiendo que tenía las de ganar. Entonces, el gobierno constitucional está dentro de Cuba, está funcionando, señores. La dictadura Castro, ahora me acaban de sacar una publicación ahí, que ahora me ponen de terrorista y bueno, a mí me da gracia porque eso es lo que quieren hacer ellos, ¿verdad? Unas personas que nunca hemos hecho ningún daño a nadie, nos ponen de terrorista y yo te lo voy a enseñar eso porque me da gracia.
Una vez que yo estaba en la selva de Centroamérica, entonces me ponen ahí, entonces dice que somos, que recibimos, miren, nosotros no recibimos porque no podemos hacerlo. Porque imagínense, el que recibe dinero de alguien tiene que hacer lo que esa persona diga. Si recibe fondo federal, tienes que hacer. Nosotros no podemos poner los designios de Cuba, la República de Cuba, en las manos de un dinero, de una potencia extranjera, ni de nadie. Nosotros somos la representación soberana de la Carta Magna de 1940, constituida bajo un Estado de Derecho ante el pueblo de Cuba, votada por el pueblo de Cuba. Entonces, nosotros no podemos, a pesar de nosotros no somos juristas, nosotros pertenecemos a la parte de la Agencia de Seguridad Nacional del Gobierno Constitucional Cubano, que protege el proceso de transición, que protege la infiltración castrocomunista en nuestros grupos. Eso es lo que nosotros hacemos. Pero estamos aquí porque los licenciados, el licenciado Rubén Ricardo, varios abogados constitucionalistas, inclusive el presidente Roberto García Cebrián, que es el presidente actual, nos han asesorado en materia jurídica para poderle dar la explicación correcta. La única vía, porque ¿qué pasaría mañana si hay un golpe de Estado o una guerra en Cuba? ¿Qué pasaría si hay otro renacimiento? Porque el pueblo estaba buscando un líder. No hace falta un líder, hace falta muchos we the people, muchos líderes que entiendan de una vez, señores, que el asunto, el problema de Cuba es constitucional. Podemos decir que la dictadura está ahí por violar la Constitución. ¿Con qué ley? ¿Bajo qué ley vamos a llevar al banquillo a los acusados? A la dictadura castrocomunista. Bajo la Carta Magna del 40. No lo podemos llevar con la ley de ellos. La del 76 es una usurpación a la Constitución. ¿Cómo vas a hacer una Constitución si violando otra? Creíste que derogando el Congreso, un error muy bueno para nosotros, Castro creyó que derogando el Congreso ya derogaba la Constitución de 40. Y no es así, no funciona así en la Constitución de 40, porque es la Constitución más avanzada hasta el día de hoy, se estudia en Harvard y en todos los países del mundo. ¿Por qué? Porque ya constituía, resolvía los problemas que jurídicamente la Constitución de los Estados Unidos resolvió en el año 1967, como es el asunto racial. Ya lo había resuelto el asunto racial la Carta Magna del 40. Ya tenía la jornada de 8 horas, ya tenía, aparte de la jornada, la protección, el voto. El embarazo, de eso de las mujeres, del embarazo. Tenía un sistema de leyes sociales que muchos detractores de la Constitución de 40 dicen que era comunista porque trabajaba el tema social. No fue así. Fíjense que fue tan incluyente que por primera vez en la vida, desde el nacimiento de la República en 1902, los cubanos se pusieron de acuerdo y tenían un lema, ¿te acuerdas? Patria fuera, partido fuera, patria adentro. Patria Y en esa constituyente que fue transmitida en radio en 1940, todo el pueblo de Cuba, representado por un delegado, fue escuchado. Y se llegó a un acuerdo. Ese es el mejor acuerdo de constituyente. La constituyente más grande que ocurrió en la historia de Cuba. De ahí para acá, es el último proceso legítimo que ha existido. ¿Qué ha existido después de eso? Batista, golpe de Estado del 52, Castro llegada al poder en el 59, prometiendo, cuando el pueblo de Cuba vio que ese hombre llegó al poder, claro, sabemos de qué forma llegó al poder, de una forma sucia, con la ayuda de muchos amigos del cuarto piso de los Estados Unidos, del Departamento de Estado. Sabemos cómo lo pusieron en el poder, cómo fue que Batista preparó el camino para Fidel Castro, para que llegara el caudillo. Entonces, hoy, el pueblo de Cuba está en una disyuntiva. Salen a protestar en su legítimo defensa, en su legítimo derecho, pero no tienen el conocimiento cívico. ¿Qué se pasa cuando un pueblo desconoce su historia? ¿Vuelve a repetir el mismo proceso? No, ministro. Vuelve a repetir el mismo proceso y viene el caudillo, porque ¿cómo fue? ¿Cuál fue el error de Cuba? Llegar un barbudo a la presidencia. ¿Quién eligió a Fidel Castro? Nadie se ha preguntado eso. Las revoluciones no son fuentes de derecho. Las revoluciones tienen que respetar el poder constituido. ¿Cuál es el poder constituido? La constitución que esté vigente en el momento que lleguen al poder. Él tenía que haber llegado a decirle al pueblo de Cuba, yo llegué de esta forma, derrotamos a Batista, que no fue tan así, vamos a convocar elecciones libres. Él dijo al pueblo de Cuba que no era como... Voy a interrumpir, Armando, y le doy la palabra a la ministra Virginia y la invito a enviar un mensaje
a ese pueblo cubano adormecido, porque se percibe adormecido, invitarlo a que se levante, a que se una realmente para rescatar la democracia nuevamente de Cuba. Como todo ciudadano, como todo país lo merece, donde exista libertad, derechos humanos y paz para el pueblo cubano. Y con eso cierro invitando a la ministra Virginia. Incluidos militares. Muchas gracias, muchas gracias. El honor ha sido de todos nosotros, porque estamos representando a todos nosotros el gobierno constitucional cubano de la transición. El mensaje siempre ha sido contundente, un mensaje que le hemos dado siempre al pueblo cubano y especialmente a los militares. Nosotros le hemos dicho a los militares que rindan sus armas, que se pongan de parte del pueblo, que están a tiempo. Le hemos dado el mensaje al pueblo que basta ya de tanto sufrimiento, de tantas madres, haber perdido a sus hijos en el mar, de estar tantos años desterrado como Armando, 20 y tantos años, yo también sin poder regresar a nuestra patria, de tanto dolor que albergamos en nuestra alma y en nuestros corazones, que necesitamos que el pueblo ya totalmente están despiertos, ya despertaron, pero que totalmente despierten y que no busquen un líder, solamente existe un líder, es la Constitución de 1940, esa que es la que nos va a hacer libre y democráticamente. Que habrá que arreglar ciertas cosas, sí, muy, muy cierto, pero ¿cuántos líderes se han levantado? ¿Cuántas cosas se ha hecho? Y nada hasta ahora se ha logrado, porque no se han concentrado totalmente, no a patria y vida. Sí, está bien, patria y vida, pero la concentración especial es debido nada más al honor de ponernos aquí en el pecho, yo soy la Constitución, yo soy el pueblo. Pero si mi pueblo ya terminara de despertar completamente, terminaríamos ya con ese caudillismo como partes de otros cubanos que sirven también de escalón para sujetar y aguantar la pata, como decimos nosotros, a ese gran monstruo para seguir haciendo sus atrocidades, sus maldades, sus traiciones. Pero mientras que haya como cubanos de nosotros, dignamente vamos a seguir alertando al pueblo cubano, alertando a esos militares que están a tiempo, alertando a todo el pueblo cubano que ya es hora de hacer un despertar y ser el ejemplo de toda Latinoamérica, que ni una dictadura más se ponga en pies. Terminar completamente y reconocer que necesitamos ya llegar a ese punto de ser libres y soberanos y totalmente elegir en votaciones como mana verdaderamente, no poniéndolo puesto a dedo como está este Diacanel para nada, que yo no sé quién lo ha puesto. Ya basta de una sola prensa, de una sola televisión, de no poder tener alimentos, de los niños morirse en los hospitales, de no tener medicamentos. El mensaje del gobierno constitucional es correcto siempre y transparente, de decirle que existe una constitución y que esa constitución es la única que nos representa, la Constitución de 1940, exclusivamente. Mi pueblo está despertando, no está todavía, no está como antes dormido, ya despertó, porque en muestra hemos tenido que ya muchos han hecho sus propios mensajes de que ellos desconocían totalmente que existía una constitución como la que nosotros le hemos querido llevar al pueblo cubano, no como la que Fidel Castro mintió, los Castro mintió y lo que siguen mintiendo, toda esa dinastía de ladrones, de usurpadores, de mentirosos, que no sabemos cuántas categorías más le vamos a poner. Basta ya que tantos jóvenes de 18 años presos por gritarle a él. ¿En qué lugar del mundo se ha visto eso? La expresión de libertad, el derecho a la vida, el derecho a la expresión, a la prensa, a todo eso le estamos ofreciendo y lo queremos. Así que ha sido un basta ya. Los líderes no somos nosotros, somos una fuente de llevarle la transición al pueblo cubano basado en un artículo que es totalmente legal, vigente, y es totalmente en la Constitución de 1940.
No queremos ya más un caudillo, no queremos ya tampoco engendrarle el odio que nos hicieron ellos, el estado de terror, los asesinatos a montones de hombres y mujeres. Basta ya. El mensaje es que el pueblo cubano se levante ya de una sola vez. Estamos esperando otro 11J, pero otro 11J a lo que se llama el pueblo reclamando nuestra constitución de 1940. Agradecemos, Jesús, Fel, Armando, Jesús, mil gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ambos por la oportunidad. Esperemos que no sea ni la primera ni la última y que tengamos nuevamente la oportunidad de volvernos a encontrar en algún otro momento. Muchas gracias a ambos y muy buenas noches. Gracias, sí. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.